indican que la mayor preocupación del venezolano hoy en día es el tema económico. ¿Por qué? 8 de cada 10 venezolanos, 8 de cada 10 venezolanos le preocupa hoy más la economía que la política, porque los problemas fundamentales son económicos. Lo que genera mayor malestar y descontento son los problemas económicos. ¿Y la inseguridad? La inseguridad sigue siendo una preocupación importante, pero la inseguridad no tumba gobiernos. La economía sí debilita a los gobiernos. Pues es lo que realmente tiene un impacto mayor sobre la calidad de vida. En este momento incluso, lo que más genera descontento, malestar, angustia, no es fundamentalmente los problemas económicos, es la falta de certidumbres, la percepción de que las cosas pueden empeorar. Uno de los retos del presidente Nicolás Maduro como líder único, porque no se trata de en esta etapa que vive el país, ya no se trata de un liderazgo compartido, se trata de una visión compartida. El presidente Nicolás Maduro tiene que fortalecer su imagen y su liderazgo a través de la gestión y del discurso, anunciar que hay una nueva etapa de la revolución. No es un sacudón, es una nueva etapa de la revolución que se concentra en este momento en la economía. ¿No te gusta el término sacudón? Sacudón para los venezolanos está asociado a experiencias negativas. El 27 de febrero, sacudón está asociado a dificultades, sacudón está asociado a meneadas de mata, sacudón tiene valoraciones negativas. Y la gente no está... ¿Cuál es el calificativo apropiado entonces? Una nueva etapa. Una nueva etapa de la revolución. Se trata de colocar en la sociedad venezolana un discurso esperanzador. 2 de cada 3 venezolanos piensan que el país va por mal camino. El gobierno no está atado al legado de Chávez. Absolutamente, el legado de Chávez sigue siendo una fuerza social y simbólica impresionante. ¿Y eso no es una visión dogmática? No, yo lo plantearía de esta manera. Hubo una revolución que continúa, hubo una revolución social y política que generó bienestar, que generó logros, avances sociales y políticos importantes en la población. Todo eso hay que reivindicarlo, y recordarlo. Nosotros insistimos mucho en que la línea del discurso tiene que ser de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Hay una revolución social y política que ya puede presentar logros importantes. La nueva etapa tiene que ver con la revolución económica, que está asociada a la liberación de las fuerzas productivas, a la elevación de la capacidad productiva y de la producción del país. Está más asociada al trabajo, pero en el marco de un discurso esperanzador, motivador, que anuncie un porvenir mejor. ¿Se ajusta al legado eso? Eso se ajusta totalmente al legado. El presidente Chávez, a través de su liderazgo casi religioso, carismático, siempre emocionaba, motivaba y esperanzaba. Siempre presentaba un futuro mejor, aún en medio de las dificultades. Ese es el discurso que moviliza, que persuade, que convoca, que entusiasma a los venezolanos. Los venezolanos apuestan más a la esperanza y a la estabilidad que al caos y la violencia, aún con el descontento. Esa ha sido la tragedia de la oposición, que siempre ha asociado sus éxitos al fracaso del otro, no al éxito de una estrategia. La oposición, mientras se declare violenta, caótica y antichavista, no podrá ser alternativa. Una alternativa al chavismo es una alternativa que no se declara antichavista y que propone una oferta mejor, una oferta superior, sobre la base de los avances sociales y políticos que se han logrado en estos últimos 15 años. ¿Y el modelo económico? El modelo económico. Ajá. Como le decía, 8 de cada 10 venezolanos le preocupa más la economía. Exacto. Que la política, en este momento. Buena parte ¿Comparte el proyecto de modelo económico? La gente se inclina por una economía mixta, donde haya participación de la empresa privada, con el objetivo de desarrollar las fuerzas productivas y elevar la producción. El venezolano no descarta ni niega
el papel fundamental que tiene el Estado como regulador. De hecho, exigen mano dura contra la especulación y los abusos que existen en la empresa privada. Entonces se trata de un modelo que protegiendo el rumbo social y político, los logros sociales y políticos que ha alcanzado la revolución, ahora inicia una nueva etapa que tiene que ver con elevar la capacidad productiva del país. Una reformulación del modelo. No es un cambio de modelo. Una reformulación. Sí, es el cambio para los venezolanos. Conservando las líneas fundamentales. Exacto, conservando el modelo social. Y es ese modelo que se le igualdad. A ese modelo lo que se le añade es un modelo productivo, no, es una estrategia económica. Me refiero a la oposición o los sectores que están en contra del chavismo y del gobierno, ¿qué modelo proponen? La gente no percibe que hay un proyecto ni un modelo. La gente percibe que la oposición sigue siendo una fuerza antichavista. ¿Por qué? ¿No? Que se basa solo en el descontento, no en el respaldo. Ahí es uno de los retos también de la oposición. No cambiar la correlación de fuerzas electorales, más bien cambiar la correlación de fuerza social y simbólica, convertirse en una alternativa para las mayorías y no solo en el voto castigo. ¿Tú no crees que la oposición no se atreve a asumir un modelo claramente explicado a la población? Es posible, pero yo creo... Pero no lo hace. Yo creo... ¿Por qué no lo hace? Porque yo creo que la dificultad fundamental de la oposición es que desconoce lo que ha ocurrido en el país en los últimos 15 años. Sigue negando los cambios, sigue siendo difícil para la oposición interpretar los cambios sociales, culturales, simbólicos que han ocurrido en el país. Es una oposición que desde hace mucho tiempo no tiene contacto con la realidad, con los sectores mayoritarios. Es una oposición que se acostumbró a hacer política desde Globovisión en una época y ahora a través de las ruedas de prensa los lunes, pero que no tiene un contacto profundo, sensible, auténtico, con las nuevas expectativas y demandas de la población, sobre todo de los sectores mayoritarios. No hay un problema de fondo en el sentido de que no se quiere sincerar y asumir un proyecto, por ejemplo, un modelo neoliberal. Es posible que sea así. ¿En qué sentido? Al negar que hay una nueva realidad, al negar que ha habido cambios culturales, sociales profundos, sigo ofertando, proponiendo el mismo modelo de hace 20 años. Cuando uno escucha las propuestas y discursos de la oposición, temas como la participación política y democrática de las mayorías, el tema de la desigualdad social, no solo el de la pobreza, el de la desigualdad social, el tema del protagonismo de las fuerzas, de los sectores populares, aparece absolutamente, o está absolutamente ausente del discurso. Desaparece. Hay una incapacidad, no solamente hay una negación de los cambios, sino hay una incapacidad insólita para darle respuesta a las nuevas realidades. Y por eso se apela siempre a los modelos anticuados que han demostrado reiteradamente su fracaso para resolver los problemas fundamentales de la sociedad venezolana. En ese marco que se percibe o que intuyes tú, ¿estabilidad o inestabilidad? El venezolano está apostando a la estabilidad. Por eso está reclamando respuestas. No ha acudido a los llamados de violencia y protesta callejera, la mayoría. Los focos de violencia recientes estaban muy concentrados en urbanizaciones de clase media, muy rabiosa, muy histérica, muy antichavista. Pero en general la población, más del 80%, 88% de la población rechazó la violencia como alternativa al descontento, como alternativa a los problemas no resueltos del país. Entonces el país está buscando respuestas. Debe surgir, y en uno de los monitores recientes de Interlace preguntábamos sobre algunos rasgos de la oposición, y cerca del 80% estaría de acuerdo con una renovación del liderazgo, con observar, ver caras nuevas en el liderazgo opositor. Yo creo que es una señal importante que la oposición necesita entender y renovarse profundamente, no solamente las caras visibles del liderazgo actual, sino renovar su propuesta e intentar entender las nuevas realidades.
¿Y para la revolución o para el chavismo cuál es Sí. el reto? El reto pasa por actualizar su modelo económico. Hay que hacer ajustes en la estrategia económica. No se trata de cambiar los objetivos que tienen que ver con el bienestar, la reivindicación, el protagonismo de los sectores populares. No se cambia el carácter socialista, no se cambia el carácter popular del Estado. Se hacen ajustes a la estrategia económica para elevar los niveles de producción y productividad. ¿Y cómo vendes tú eso comunicacionalmente? Sí, se trata no solamente de un discurso, se trata casi de una campaña, de un esfuerzo propagandístico similar al de una campaña electoral presidencial, donde por un lado fortaleces, desarrollas la imagen de Nicolás Maduro, los rasgos fundamentales de Nicolás Maduro, los rasgos positivos fundamentales de Nicolás Maduro, y por otro lado comunicas la visión de una nueva etapa de la revolución. Anuncias una nueva etapa de la revolución que va a traer mayor bienestar, mayor calidad de vida y mayor suma de felicidad posible. Es un esfuerzo propagandístico que además intenta neutralizar la campaña de desestabilización y neurotización que está en marcha, que no solamente que no está cancelado porque tengamos un mes, 2 meses de cierta tranquilidad. Es una campaña que sigue actuando y sigue desarrollándose porque el objetivo no es el cambio, el objetivo es la destrucción a través de la violencia o de rupturas neuróticas de la sociedad. ¿Cuál es tu pronóstico? Brevemente. Como la mayoría de los venezolanos, yo soy optimista. Este país está lejísimos de un colapso económico. La factura petrolera sigue estable y creciendo. Las ventas de crudo siguen aumentando. Hay reservas. Este es el país con la mayor riqueza petrolera del planeta que puede ser monetizada. Este es un país que todavía tiene capacidad de endeudamiento para resolver algunas emergencias. Este es un país con amplias posibilidades de desarrollo. Solo la clave está en cómo desarrollamos las fuerzas productivas. Y los enemigos en este momento no es el imperialismo ni la burguesía. En este momento los enemigos fundamentales de la revolución es el burocratismo, la corrupción muy asociada al burocratismo y los monopolios. Durante estos 15 años el Estado tomó un papel protagónico en la economía, pero disminuyó la capacidad del país de incrementar la competitividad. Y hoy los monopolios son más poderosos que hace 15 años. Bueno, muchas gracias. Buena suerte. Y mucha suerte. Hasta pronto. Una pausa y al regresar lo confidenciales.